Muchas gracias por la presentación, Adrián. Es un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Veo la sala está llena, eso significa que hay interés en la ciberseguridad. Y en mi caso, lo que voy a hablar y lo que voy a comentar es pues, aplicaciones maliciosas que no se comentan normalmente en eventos de este tipo, porque todos veremos por qué, digamos, los titulares los copan otras aplicaciones que son más mediáticas, pero que tarde o temprano, o incluso puede que ya, estén afectando a dispositivos que tenemos nosotros en nuestras manos. Voy a centrarme en dispositivos Android, no quita que dispositivos como iPhones pueden también ser afectados, pero me voy a centrar porque son campañas que hemos analizado y que han resultado ser bastante efectivas para la relativamente poca sofisticación técnica que tienen. Y digo esto porque lo ha comentado antes Adrián, el tema de ciberataques a dispositivos móviles, pues es algo que lamentablemente hemos visto e incluso hemos sufrido en nuestras carnes en nuestro país. Y ha comentado Adrián muy bien, pues casos como el de Pegasus. ¿Qué pasa? Que Pegasus es uno muy mediático, uno que se sale un poquito de la regla general porque es una empresa que hay detrás que dedica millones de euros a investigación para encontrar agujeros de seguridad que explotar y después infectar así a sus víctimas, y uno que tiene unos objetivos muy definidos y muy concretos. Y digo esto porque, claro, tú sales a la prensa, ves estos titulares y la gente se emparanoia. Cuando pasó el ataque a la ministra de Defensa, al presidente del gobierno, a miembros del Parlamento de Cataluña y demás, pues no podéis ni imaginar la cantidad de gente que me llamaba a mí porque me conocía, llamaba a mis compañeros de soporte técnico. Entonces seguro que de otras empresas de ciberseguridad también recibían esas llamadas de, oye, ¿y yo puedo estar infectado por Pegasus? Y yo le digo, hombre, una cosa es que técnicamente sea posible y otra que alguien se esté gastando 50.000 euros en infectar tu dispositivo. Igual no eres tan importante como te crees. Para eso hay otras amenazas que sí, que son las que vamos a ver ahora y que están afectando a otros países, pero que también pueden afectar a España. Y hay un punto importante, y esto lo ha dicho muy bien Adrián, tenemos vecinos que somos miembros incluso de alianzas que también desarrollan herramientas de espionaje. Él ha mencionado el caso de Bavar en Francia. Y si yo os digo que Italia es una de las potencias mundiales en creación de spyware, ¿cómo os quedáis? No todos son pizzas y espaguetis, no. También saben hacer y lo hacen bien. Tienen algún desliz, como el caso Hacking Team, pero bueno, eso viene para otra conversación. Pero, oye, tienen una industria y no es una cosa baladí. Entonces, sin ir más detalles, pues lo que quiero es que os centréis básicamente en tres campañas que yo he elegido pues porque las hemos analizado durante este año, son recientes, aunque tienen un recorrido de varios años, como vamos a ver, y son tres campañas que si las analizas, como vamos a ver ahora, pues técnicamente tienen su chicha, no son ni de lejos comparables a herramientas como la que estábamos viendo de Pegasus, pero son funcionales, cumplen su objetivo, son relativamente baratas de hacer y al final los que están detrás de esas campañas de espionaje consiguen pues, infectar a sus víctimas. Lo he establecido en las tres campañas inicialmente para que sea más comprensible en modo de matriz, así para que tengáis una visión general. La primera campaña de la que voy a hablar es Backlash Spy. Es una campaña que tenía como objetivo a ciudadanos de Pakistán. Es una campaña que después de analizar el código, las tácticas, las técnicas y los procedimientos, pues más o menos deducimos con cierta fiabilidad de que había un grupo APT llamado Patchwork y que está supuestamente asociado al gobierno indio, supuestamente, y digo esto porque en la atribución, en campañas de amenazas, no puede ser 100% concreta. Siempre existe el margen de error de que sea un ataque de falsa bandera. O sea, siempre es bien pues, tener ese margen de fiabilidad. Y para quien no lo sepa, pues entre India y Pakistán pues, no se llevan muy bien desde hace bastante tiempo. Son países que están en perpetuo conflicto, que no haya una guerra declarada. Son países que tienen armas nucleares y de momento no se han tirado ningún bombazo entre ellos, que siga así. Y son países que tienen un largo recorrido en cuanto a espionaje mutuo. Bueno, en el caso que nos ocupa, este caso lo he querido destacar primero porque a través de análisis, recopilación de inteligencia y compartiendo esa inteligencia con otras empresas de seguridad, detectamos que habían nada menos que 6 aplicaciones maliciosas en Google Play, o sea, para descargar para cualquier usuario, y otras 6 las detectamos pues buscando Virus Total gracias a que
Otras empresas de seguridad, como nosotros, pues habían subido esas muestras y estábamos intentando pues buscar un vínculo. En este caso fue bastante curioso porque si bien lo que estaban intentando hacer era suplantar aplicaciones de mensajería, algo que veréis que es muy común, el gancho que utilizaban era una supuesta relación amorosa. Es decir, captaban a sus víctimas a través de páginas, portales, redes sociales u otras aplicaciones de mensajería y les pedían que se instalasen una aplicación en concreto para continuar la conversación. Eso a alguien les puede sonar de otras estafas que estamos viendo aquí, pero en un plano más económico. Aquí no, aquí lo que se buscaba era una finalidad de captación de inteligencia. Y se hacía esa captación, pues una vez instalando esta aplicación maliciosa, robando información, conversaciones, datos de aplicaciones que ya estuvieran previamente instaladas como WhatsApp o Signal, ficheros que estuvieran en el dispositivo, contactos que tuviera esa víctima en ese dispositivo, mensajes SMS e incluso también la capacidad de grabar audio, vídeo o tomar fotografías. Algo que a día de hoy cualquier spyware te puede hacer sin ningún problema, solamente tiene que pillar los permisos que necesita del propio sistema. En cuanto a la línea temporal, bueno, como vemos, es bastante extensa, se remonta hasta 2021. Nosotros, digamos, empezamos a detectar ciertas similitudes con código a partir de aquí, y es cuando empezamos a tirar del hilo. Luego analizaremos esa aplicación con más detalle. Y esto es gracias a que pues, tú puedes pillar estas muestras, analizarlas y correlacionar, pero si estás en organizaciones como la APP Defense Alliance, donde hay otras empresas de ciberseguridad, pues empiezas a comparar esta información. Oye, yo tengo esto, ¿te cuadra con el código que estoy viendo? Ah, pues sí. Pues vamos a analizarlo, vamos a ver, vamos a ir tirando del hilo y vamos a sacar toda la información posible de esta campaña y ver cómo podemos ayudar a mitigarla. Esto es un ejemplo de una aplicación de este estilo malicioso, una aplicación que, bueno, no es que tenga un diseño maravilloso, pero cumple su funcionalidad. Es una aplicación de chat y además muchas de estas aplicaciones debéis tener en cuenta de que son funcionales. Es decir, sí, sirven para enviar mensaje, pero por debajo están troyanizadas y sirven también para espiar, que es su finalidad principal. Gracias, por ejemplo, a empresas como Quijo 360, vimos que estas aplicaciones ya habían visto pues, su aparición en análisis de otros investigadores que compartían varias características y eso pues, nos hizo empezar a colaborar para pues, sacar más detalles que pudiera unificar en una campaña más concreta. Claro, aquí el tema es que si echamos la vista atrás hay muchas aplicaciones y aquí no están todas. Estamos hablando de 1.400 instalaciones detectadas en un país en concreto con una población porque sabemos que está en conflicto con otro país vecino. Y que la mitad de ellas, las que hemos detectado, se distribuían por Google Play. O sea, no tenían que instalárselas desde un servidor o desde una web preparada por los atacantes. No, directamente en Google Play se habían saltado los controles de seguridad y se estaban descargando por usuarios de ese país. Vale. Cosas curiosas. Pues cosas curiosas como similitud de código, algo que es lo primero que miras cuando estás comparando diferentes aplicaciones de una misma campaña. En diferentes aplicaciones vemos que se implementan características y código que es prácticamente idéntico, en este caso de arriba, Crazy Tab, y en el de abajo, Nidus App, o sea, copiar, pegar, tampoco se complicaron mucho la vida porque lo que querían era seguir funcionando, seguir activando esta campaña, si les tumbaba una aplicación, meter otra, y punto. Con respecto a las funcionalidades de las aplicaciones maliciosas, pues como he dicho, son aplicaciones principalmente distribuidas por Google Play, bueno, principalmente mitad y mitad de las que hemos detectado. Puede que hubieran más, pero que tuvieran un tiempo, digamos, de distribución lo suficientemente pequeño para que no nos diera tiempo a detectarlas dentro de Google Play. Proporcionan efectivamente servicios de mensajería, o sea, que son aplicaciones que no son que están realmente cumpliendo su finalidad, con lo cual el usuario no sospecha aparentemente porque está haciendo lo que se le promete. Solicitan la creación de una cuenta que luego ignoran totalmente, les da igual el país desde el que te conectes, supuestamente están limitadas al código regional de Pakistán, pero después vimos que esa verificación no se hacía y lo que hace es pues, el robo de datos, robo de SMS, contactos, mensajes por aplicaciones como WhatsApp, Signal, y demás. Casos curiosos, que eso se repite en otras campañas. Utilizaban Firebase Hosting como centro de mando y control y para almacenar la información de la cuenta de la víctima. Claro. Tampoco es que se hubieran complicado mucho la vida, pues preparando sus propios sistemas de almacenamiento de información y cifrando esa información desde el dispositivo. No, les servía
funcionaba, era práctico, era barato y efectivo. Ese era el grupo 1 de aplicaciones. Con respecto al grupo 2, vemos también que se propagaban, pero esta vez más fuera de Google Play. Proporcionan también servicios de mensajería, pasan también de la identificación de la cuenta y tienen las mismas características que las del grupo anterior, y también, pues en este caso, dieron un paso más los atacantes y eran capaces de explotar pues aquellas funciones de accesibilidad para interceptar las comunicaciones de WhatsApp, WhatsApp Business y Signal. Aquí en este caso vimos como también utilizaban Firebase para enviarlo al centro de mando y control y permitía la grabación de llamadas convencionales, realizadas a través de WhatsApp, WhatsApp Business, etcétera, localizar fotografías, cualquier cosa que un spyware más o menos moderno hace. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las capturas que hicimos para demostrar esta capacidad y que donde, pues aquí abajo, pues, voy poniendo hi, el emoji que ahí me aparece y los mensajes que están capturando en tiempo real desde el WhatsApp de la víctima. En este punto, dice, vale, tenemos grupo 1, grupo 2, pero yo me concentré en el grupo 3. El grupo 3 solo está formado por una aplicación, que es la que para nosotros desencadenó toda esta investigación, que es la aplicación Rafacash. No sé si lo pronunciaré bien, pero es curioso porque esta aplicación se salía un poco de la norma. No era una aplicación que prometía el intercambio de mensajes. Lo que era una aplicación es que, digamos, se camuflaba como una aplicación de noticias. Y además está utilizando como nombre un jugador de cricket. Para que no sepa, cricket es un deporte parecido al béisbol, pero le das al palo desde abajo, muy famoso por esas tierras. Y ese jugador de cricket era pues como, yo qué sé, el Mbappé de ahora. Yo supongo que jugará un poco mejor, pero era alguien que, digamos, llamaba la atención a los usuarios y era lo suficientemente potente como gancho para que la gente sintiera curiosidad para descargar esta aplicación. También solicita registro, pero no verifica el número. Y en este caso también pues, se centraba, además de en recopilar notificaciones, en robar contactos y ficheros. Pues como veis aquí, se dedicaba a robar todo el tipo de información que tú tuvieras en el móvil, en este caso mensajes o contactos, y sobre todo la parte de ficheros es algo que se repite en el caso de las aplicaciones de este tipo. Robaban PDFs, robaban imágenes, robaban vídeos, cualquier tipo de información que pueda servir para captar inteligencia. Como podéis entender, si nosotros hemos detectado 1.400 instalaciones, es posible que ese número sea mayor. ¿Qué se hace con esa información? Esa información se procesa, esa información se analiza, esa información depende del tipo de víctima, porque supongo que la habrán perfilado una vez tengan acceso a su dispositivo, pues se cataloga y a partir de ahí pues se realizan labores de espionaje. Eso en cuanto al primer caso. Luego tenemos otro caso muy similar que nosotros nombramos Exotic Visit. Exotic Visit, en este caso en concreto, las víctimas se detectaron tanto en India como en Pakistán. Eso ya no habrá que pensar a ver quién puede estar detrás. La atribución en este caso no estuvo tan clara. Nosotros la atribuimos a un grupo llamado Virtual Invaders. No significa que sea un grupo nuevo, simplemente que no se alineaba, al menos con algo que tuviéramos reconocido, y lo pusimos ahí como, bueno, posibles sospechosos este grupo. En este caso, de momento, y digo de momento porque son campañas que en muchas ocasiones siguen su curso, tenemos 380 víctimas identificadas que descargaban estas aplicaciones, tanto de Google Play, pero también de sitios web preparados para tal efecto. Suplantaban principalmente apps de mensajería, y este caso es curioso porque los delincuentes, los atacantes en este caso, no se molestaron ni siquiera en generar su propio código malicioso. Utilizaron la herramienta de control remoto Exploit Spy de código libre para troyanizar aplicaciones de mensajería que iban creando. O sea, pillaron un proyecto que ya estaba hecho para hacer su campaña. Y la finalidad era la misma: espionaje, obtención de inteligencia, robo de mensajes y cualquier tipo de fichero que estuviera compartido a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, robo de ficheros que estuvieran almacenados en los dispositivos, grabación de audio o vídeo, y en este caso añadieron la geolocalización. Deducimos que para centrarse en víctimas de los dos países objetivos y que no se vieran instalaciones en otros países y directamente descartarlas. Digo esto porque en estas campañas, por ejemplo, se detectaron alguna víctima ubicada en Ucrania. Y hizo, claro, digo, ostras, vamos a cuidado las alertas, ya sabemos cómo está la situación geopolítica, pero básicamente vimos que eso era, pues, no un falso positivo, pero sí una posible instalación hecha por alguien que no era una víctima potencial. De ahí importante que los atacantes quisieran filtrar las víctimas por su localización. En este caso, la línea temporal
Nos remontamos también a noviembre de 2021. Como he dicho, es una campaña que yo no la doy por cerrada. Es una campaña en la cual también hemos trabajado con otras empresas de ciberseguridad a través de la APP Defense Alliance para compartir esta información porque nos interesa. Y aquí veis, por ejemplo, en azul, las que se descargaban de Google Play. Todavía había unas cuantas, pero también vimos mucha actividad de descarga directamente desde web preparadas por los atacantes. Casos y datos curiosos. En los primeros casos vemos las webs de distribución. Es una web, bueno, sencilla, efectiva, un diseño bien. Tampoco es que vamos a ponernos exquisitos ahora, con descargas. Veis que pone disponible también en la App Store, la App Gallery. Realmente lo que pretendían era descargar solamente por usuarios de Android. No de iOS, pues descargarse la APK no podría instalarla, con lo cual no era víctima objetivo. Lo que vemos es que las detecciones empezaron a incrementarse a principios de 2022. Estas webs, pues que están preparadas de una forma más o menos profesional, lo que querían suplantar, como hemos visto en el caso anterior, aplicaciones de mensajería, y las funcionalidades son muy similares: listar ficheros para robar los que les interesan, envío mensajes SMS, el robo de registro de llamadas, obtención de información. Vamos, lo que un spyware estándar haría a día de hoy. También vimos unas primeras versiones del centro de mando y control utilizado por los atacantes que misteriosamente se dejaron accesible. O sea, tú podías ir, mira, aquí está el panel de control, y si sabes el usuario de contraseña o utilizar fuerza bruta o cualquier otra técnica que sea efectiva, podrías llegar a entrar. O sea, como vemos, no es que se escondieran mucho, no es que ofuscaran o directamente bloquearan el acceso a quien no estuviera, digamos, dentro de la operación. Se podía detectar más o menos fácilmente si sabías dónde buscar. Básicamente, buscar dentro del código porque por defecto lo tenía incrustado. Con lo cual, pues miras la muestra, analizas y ya ves que vas a conectarte ahí para filtrar la información. Sin embargo, en este punto vimos que los atacantes, digamos, intentaron introducir una medida para dificultar el análisis, que es la antiemulación. Es decir, si tú ejecutas la APK en un emulador de Android, pues cuando el malware detectaba que estaba intentando ser funcionar dentro de un emulador, te redirigía a un falso centro de mando y control para que así no descubrieses realmente cuál era la entidad del original. Pero analizando el código se podía sacar sin problema, con lo cual tampoco es que se hubieran calentado mucho la cabeza. Además, utilizaron una técnica que hemos visto en campañas anteriores de otro tipo de malware, que es presentar una primera versión totalmente inocua y funcional, es decir, te envía los mensajes que tú quieres, no hace nada sospechoso en el dispositivo, pero cuando hay una actualización de esa versión, pues se salta ciertos protocolos de seguridad de revisión, por ejemplo en Google Play, y te introduce nuevas funcionalidades maliciosas que permiten llevar a cabo el espionaje de ese dispositivo. Es una táctica que me sorprende que aún en 2024 siga funcionando. Significa que aún tendremos que incrementar un poco más las labores de revisión de este tipo de aplicaciones. Yo he de decir que desde que apareció Google Play ha mejorado muchísimo su seguridad, pero aún hay algunas cositas que se pueden mejorar. Para que veáis ejemplos de este tipo de aplicaciones, en esta imagen lo que estáis viendo es la misma aplicación maliciosa, pero con diferente fondo, con diferente, digamos, interfaz de usuario, dependiendo de dónde se descargaba. Si la descargabais de la web maliciosa, pero para los de los atacantes tenéis la imagen de la izquierda, y si la descargabais desde Google Play tenías este interfaz de usuario. Curioso cuanto menos, porque al final el código era el mismo, solo cambiaba la interfaz. Pero bueno, imagino que quisieron darle un toque de distinción para que ellos mismos pudieran organizarse para saber qué tipo de aplicación estaban enviando a según qué emplazamiento para que el usuario lo descargase. Luego tenemos otros tipos de aplicaciones maliciosas. Lo mismo, versión descargada desde la web, versión descargada desde Google Play. De hecho, esta en concreto estuvo presente bastante tiempo, hasta que, bueno, dentro de lo que es relativamente una aplicación maliciosa actual en Google Play, hasta que se consiguió eliminar. Y esta es la excepción dentro de esta campaña, donde los delincuentes pasaron olímpicamente de seguir utilizando aplicaciones de mensajería, y lo que hicieron fue suplantar la identidad de un hospital bastante conocido en la región, para que los usuarios que buscaran pues, atención médica o consultas o hablar con un especialista descargasen una aplicación maliciosa que lo que hacía era pues, espiarles el dispositivo. Como simple curiosidad, como muestra de que los atacantes pues, siempre están buscando
nuevos ganchos, nuevas formas de ser más efectivos y sobre todo de captar a sus víctimas en las regiones que tienen establecidos. Aquí podéis ver un ejemplo del robo de información que se estaba realizando, en este caso los contactos, con su nombre, con su número de teléfono y toda la información que tuvieras almacenada alrededor de ese contacto en tu dispositivo. Y en este caso, pues los ficheros que se intentaban robar, sustraer, exfiltrar de los teléfonos infectados. Usted de todo, tienes ficheros desde todo tipo de directorios, del almacenamiento interno, incluso buscaban en algún caso por SD, imágenes, fotos, ficheros, cualquier cosa que pueda servir para perfilar a ese usuario, obtener inteligencia de la víctima que luego pues ellos procesarían y utilizarían en su beneficio. Y ya por último tenemos Arid Viper, que es, digamos, la investigación de este tipo más reciente. Estamos hablando pues de verano, agosto de este año. Esta se distingue de las anteriores en varios puntos. Los países objetivos, ya nos movemos de localización geográfica, pasamos a Egipto y principalmente Palestina, ¿vale? En este caso, el grupo Arid Viper sí que estaba identificado por varias empresas de ciberseguridad y contrastando, revisando, sobre todo comparando código y técnicas de estos atacantes, se consiguió atribuir con un margen de fiabilidad bastante aceptable. En este caso, no había intervención, no había ubicación de aplicaciones en Google Play, era todo descarga a través de webs preparadas por los delincuentes o atacantes en este caso. Y aparte de la suplantación clásica de aplicaciones de mensajería, teníamos aplicaciones, por ejemplo, destinadas a ciudadanos de Palestina que estaban buscando trabajo y también del registro civil de Palestina. Si veis un perfil diferente al anterior y que puede hacer sospechar de quién podría estar detrás, pero que de momento no se puede atribuir. La finalidad, idem, obtención de inteligencia a través de mensajes, archivos compartidos por otras aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. En este caso, importante, también capturaban información almacenada en los navegadores que tenían las víctimas en sus dispositivos y las clásicas pues, exfiltraciones de ficheros, robo de fotografías tomadas remotamente por los atacantes, vídeos, micrófono y geolocalización también por GPS, para no salirse de esa región, esa zona que tenían como objetivo. En la cadena de infección de este malware vemos pues, cosas un poquito curiosas. Tenemos un sitio de distribución, pero lo que hace ese sitio de distribución es cargar un código JavaScript que inicia la descarga de la aplicación troyanizada. Y después la ejecución se hace en dos fases. Tienes un payload de primera fase que recibe los comandos del centro de mando y control y un payload de segunda fase que se ejecuta finalmente en el móvil del objetivo y que exfiltra la información a ese mismo centro de mando y control. También en este caso es un Firebase. Bueno, les ha servido, les es algo útil y lo siguen utilizando. En este caso ves el código fuente que aparecía cuando una víctima accedía a la página web, el JavaScript que se ejecutaba para descargar la aplicación maliciosa en el dispositivo. Y esto lo vimos nosotros y lo vieron otras empresas, como por ejemplo Zimperium. Justo por las mismas fechas estuvieron también analizando, contactamos y hablamos para ver si hubiera cierto tipo de relación y efectivamente la había. De hecho, no era la primera vez, como he dicho, que veíamos a este grupo actuar. Ya en el Mundial de Fútbol de Qatar de 2022 vimos acciones muy similares, donde se ofrecían entradas a los que quisieran asistir a ese Mundial, con webs bastante bien hechas, bien preparadas, para que accedieran desde el móvil, accedieran a la web buscando comprar esa entrada y se descargaba la aplicación maliciosa que infectaba el dispositivo. Con esto vemos que es un grupo que tenía cierto recorrido, que recicla tácticas que les han ido bastante bien, porque si no, lo estarían volviendo a usar, y que su finalidad es la obtención de inteligencia, concretamente de estos países que hemos visto. Si bien se han detectado varios casos en Egipto, las principales víctimas se localizaron en Palestina. Y este es el aspecto que tenían, pues, por ejemplo, las webs desde las cuales se descargaban las aplicaciones maliciosas. Un diseño, vamos a decir, bastante estoico, pero funcional. No es tampoco la quinta esencia del marketing, pero te dice básicamente lo que quieres descargar y un botón bien bonito donde el usuario, la víctima en este caso, descarga la aplicación. Aquí me quiero centrar en el hincapié que hicieron los atacantes para
poner el foco en el registro civil de Palestina. Suplantaron la web, no solamente la web, sino que también crearon perfiles falsos en Facebook para que la gente accediera y descargase esa aplicación en sus dispositivos móviles. Y por lo visto, por lo que he comentado con gente más experta en asuntos de la región que yo, lo hicieron bastante bien. Fue bastante convincente. De hecho, lo que hacían era cargar el myscript.js en esas web cuando accedían para descargar la web, descargar la aplicación maliciosa cuando lo visitasen. No es nada complejo, no es nada extremadamente avanzado, pero en este caso la ingeniería social funcionó lo suficientemente bien para que las víctimas potenciales cayeran en la trampa, como algunos han llegado a decir, este watering hole, este abrevadero, para, una vez accedieran, descargar en esta aplicación maliciosa. Y aquí también hay un punto importante que lo he comentado al principio, que es el tema de la aplicación de oportunidades laborales. O sea, ya sabéis cómo está la cosa ahora por Palestina, pero es que antes tampoco estaba mucho mejor. Entonces, con una población en la que había mucho paro, no es nada infrecuente pues que desde instituciones ministeriales se intenta ayudar a la población ofreciéndole pues oportunidades laborales para trabajar dentro de su territorio o en los países vecinos y así traer pues, sustento a sus familias. Y esta aplicación pues funcionó bastante bien. De hecho, hasta hace poco la descarga seguía activa. Y eso nos ha permitido pues, analizarla, revisarla y ver a esta campaña hasta dónde quería llegar. Pero como vemos, aquí sí que hubo un interés en centrar la atención en un grupo poblacional muy concreto y en unas necesidades que ellos tienen lo suficientemente importantes como para que captaran a un número de víctimas bastante importante. Además, en la primera fase, lo que he dicho, cuando enviaba y recibía los comandos del centro de control, para activarse y pasar a la segunda fase del payload, lo que hacían era mostrar dentro de la aplicación un mensaje en el cual necesitaba actualizarse. No la aplicación, sino los servicios de Google. ¿Qué hacían los usuarios? Bueno, la aplicación me interesa que siga funcionando, con lo cual le voy a dar a aceptar. Y ahí empezaba la segunda fase, que era el funcionamiento del spyware en sí y el robo y exfiltración de información. Una técnica efectiva, nada discreta, pero funcional. Si queréis ver un ejemplo, pues lo mismo. Vemos cómo están exfiltrando desde a partir de una conversación de WhatsApp los datos al centro de mando y control, controlado por los atacantes. Algo que ya hemos visto en otras campañas comentadas anteriormente en otras regiones del mundo. Vemos que comparten estas tácticas porque les sirve y que les permite pues, obtener esa gran cantidad de información y preparar a lo mejor operaciones contra objetivos muy concretos, porque además recordad que los tienen geolocalizados. Y eso para ciertas regiones y en ciertas actividades, incluso militares, pues les puede venir muy bien. Además, aquí tenéis, por ejemplo, pues, JPGs, imágenes que están captadas en ese dispositivo y que son enviadas al centro de mando y control. El tipo de ficheros que obtenían, pues lo mismo que en otros casos, PDFs, documentos de Office, imágenes, vídeos, cualquier cosa que pueda ser útil para identificar objetivos, localizar áreas o obtener información a base de documentos exfiltrados que permitan pues, conseguir esta inteligencia de los objetivos que estás intentando apuntar. Conclusiones de estas campañas. Lo he dicho al principio, no todo es Pegasus. Hay muchas otras campañas que están actualmente funcionando en todo el mundo. Yo me he centrado en estas tres porque son bastante recientes y las hemos analizado durante este año y además compartían cosas en común. ¿Quién nos dice que no esté pasando algo similar en nuestros dispositivos? Ojo, porque aquí me he centrado en Android, pero también puede pasar en iOS. Estamos viendo, por ejemplo, en este año que se están realizando campañas de robo de lo que son reconocimiento facial a base de aplicaciones que se hacen pasar por falsos bancos que te piden que te hagas un selfie, que te grabes la cara para luego utilizar los delincuentes tu cara y ponérsela, digamos, por así encima a la hora de hacer una apertura de una nueva cuenta en otra entidad. Eso está pasando en todo tipo de dispositivos, es otra finalidad, es meramente económica. Aquí estamos hablando de espionaje, pero lo que quiero que penséis y ahora reflexionéis es cuánto le cuesta a un gobierno, pues normalmente estas campañas suelen estar asociadas a gobiernos, desarrollar este tipo de aplicaciones. Cuando la mayoría de vosotros, incluso en el segundo caso, veis que están utilizando una RAT de código abierto.
Pues no mucho, básicamente es montar la infraestructura, que ya hemos visto que están utilizando pues alternativas públicas, saber a quién va dirigido, sobre todo centrar el objetivo, porque si no, lo que pueden hacer es obtener mucha información, pero que no les resulte útil, y a partir de ahí ver cómo nosotros, como usuarios, pues también podemos vernos afectados. Hay un punto que a mí pues me inquietaba bastante, que era el tema de por qué aplicaciones de mensajería. Yo entiendo que es algo que todos utilicemos, pero si os fijáis, todos intentaban robar mínimo algo de WhatsApp, con lo cual significa que la víctima ya tenía una aplicación de mensajería instalada. En el primer caso hemos visto que había una motivación romántica. Alguien engatusaba a la víctima para que instalara otra aplicación y seguir la conversación por ahí. Eso lo hemos visto con estafas como en finalidad económica, no me extraña. Pero en los otros casos habría que ver por qué ciudadanos en esas ubicaciones intentan utilizar otras aplicaciones diferentes a las que usamos, pues por ejemplo aquí. Ojo, también hay que tener en cuenta una cosa, no en todos los países, no en todas las regiones del mundo se utilizan las mismas aplicaciones de mensajería. Si vais, por ejemplo, a Estados Unidos, veréis que hay mucha gente que utiliza Facebook Messenger. Si vais a zonas del sudeste asiático o oeste asiático, habrá muchas personas que utilizan, por ejemplo, Line. Y así, pues, puedes extrapolarlo a otros países. En cuanto a los que hemos estado analizando, es posible que o bien la población no se fíe de lo que transmiten en algunas aplicaciones o directamente utilicen estas aplicaciones alternativas para hablar de otros temas que sí que les interesa a aquellas personas que quieren espiarlos. Esas son suposiciones que hacemos en base a la inteligencia que hemos conseguido recopilar, pero que nos dan más o menos la idea de por dónde pueden ir los tiros. En resumen, esto que acabáis de ver a una nación-estado le cuesta más bien poco de hacer. El retorno de inversión es alto, y eso, pues cualquier hijo de vecino, aunque no esté asociado a un grupo APT, pues nos podría hacer para amargarnos la asistencia. Con lo cual, consejos, tampoco vamos a descubrir la rueda. Si bien hemos visto que se pueden infiltrar aplicaciones en Google Play, revisemos tanto la popularidad, los comentarios, si tenemos la capacidad de enviarla pues a sistemas de análisis especializados, como por ejemplo el español Coodus, que hacen un trabajo muy bien en lo que es análisis de aplicaciones de Android. Hagámoslo, no instalemos lo primero que veamos pues sin revisarlo, y si ya hemos sido infectados, pues tratar de mitigar el daño, ver qué es lo que ha podido pasar, quién ha podido afectar, si hemos implicado conversaciones con amigos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera. Y recordar lo que he dicho al principio, de esta sala no creo que haya nadie que nos merezcamos que alguien pague 50.000 euros por instalar Pegasus. Pero las otras que habéis visto, sí. Así que tenedlo en cuenta.